Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más, bienvenidos al primer tutorial de Pixpec, un programa que nos va a permitir realizar pixel art de forma semiprofesional sin ningún tipo de limitación. Y lo mejor es que actualmente estamos integrando nuevos sistemas y nuevas funcionalidades en el programa, lo que nos permite básicamente explotarlo en un 100%. ¿Qué funcionalidades trae o qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente vamos a ver la barra de las herramientas principales del programa, el sistema de plugins, que aquí tengo algunos ya instalados, y también el sistema de colores que vamos a estar viendo esa parte de acá. El producto sí como tal actualmente se encuentra en una fase de desarrollo, vamos a ir corrigiendo algunos defectos y algunas cosas que tiene el programa. Sin embargo, se encuentra ahora en un enfoque totalmente funcional, ¿sí? ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Las herramientas principales y básicamente un poco de cómo funciona el programa. La primera herramienta que tenemos es la herramienta de lápiz del programa que nos permite crear dibujos completamente normal, como en un programa de pixel art. Tenemos la herramienta de borrador, tenemos la herramienta de línea que nos permite crear líneas en el programa. Tenemos la herramienta de cuadro que nosotros en este caso escogemos un lugar para iniciar el cuadro y pues podemos hacerlo del tamaño que querramos. También tenemos la herramienta de círculo, que esta empieza desde un punto inicial donde nosotros colocamos el círculo hasta un punto final y lo podemos colocar hasta la parte donde querramos, ¿no? Tenemos también la herramienta de cubo, que básicamente nos va a permitir colorear ciertas partes de nuestro pixel art de forma completamente funcional y sin ningún tipo de restricción. Además de eso, tenemos como tal la herramienta que nos permite seleccionar los colores, como es la herramienta de gotero. ¿Qué funcionalidad tenemos en la aplicación? Tenemos la selección inteligente que nos permite seleccionar un rango de color en específico que esté conectado en una zona. Eso quiere decir que podemos seleccionar, por ejemplo, el color morado que está acá y además de eso podemos transformarlo y de cierta forma hacerlo más grande, podemos hacerlo pequeño, eh, volverlo a su lugar original, podemos rotarlo y podemos también dentro de ese rango hacer un dibujo sin salirnos de la línea. Por ejemplo, quiero hacer un dibujo acá, pero sé que me puedo pasar y lo que hago es que utilizo la herramienta de selección inteligente para no pasarme. O de pronto que estoy haciendo, no sé, quiero, por ejemplo, hacer solamente una selección de ese color de acá. Entonces utilizamos la herramienta de selección inteligente y quiero colorear simplemente una parte sin salirme de lo demás. Listo. Entonces lo hago y dentro de esas selecciones que vamos a poder dibujar. Así como está esa selección inteligente, también tenemos la selección por cuadrado, que básicamente nos va a permitir seleccionar una parte de forma cuadrada y también no solo nos va a permitir colorear y dibujar dentro de esa sola selección, sino que también transformar lo que hayamos hecho, ¿sí? De forma inteligente con un algoritmo muy bien pensado. Nos permite rotar, mover, básicamente todo. Y también tenemos la herramienta de selección por lazo. Esta herramienta me parece muy interesante porque si de pronto queremos solamente dibujar por una parte de aquí, queremos pintar todo esto, entonces simplemente utilizamos la herramienta de cubo y ya podemos pintar dentro de una zona en particular que hayamos seleccionado. Podemos hacerlo también de otra forma, de la forma manual con el pincel, sí, pero también es una herramienta válida para ciertas cosas muy en particular. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos la herramienta de degradado. La herramienta de degradado básicamente nos permite crear un degradado muy suave dentro de nuestro trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo quiero crear un degradado aquí en esta zona y quiero crear otro degradado dentro de esta misma zona, pero más pequeño, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. También tenemos la herramienta para movernos dentro de, como tal, la imagen, que siempre está muy bien incluirla. Además, obviamente, con nuestra herramienta de tamaño podemos escoger como tal, el tamaño que queremos, básicamente de las líneas que hagamos, de los trazos. Si podemos dos, por ejemplo,
tenemos 2 píxeles de trazo y así está, etcétera. Adicionalmente de eso, esto lo vamos a ver después ya que son plugins, tenemos la herramienta de Pixel Perfect que por ejemplo, vamos a borrar esto de acá, vamos a crear otra capa, esta la vamos a quitar. Si por ejemplo voy a crear una curva con este lápiz, hago esto, vamos a bajarle un poquito más el tamaño. Si hago esto, se darán cuenta que por ejemplo hay ciertas irregularidades que normalmente nosotros haríamos con el mouse. Sin embargo, como está activada la herramienta de Pixel Perfect, como se dan cuenta que hay cierta diferencia y es que no va a permitir que se creen estas curvaturas de acá, por ejemplo. Si ven estas curvaturas que hacen que se unan como 2 píxeles o que se cree un cuadro, por ejemplo, esto acá, lo que hacemos es evitarla con el Pixel Perfect. Aunque yo haga cualquier curva, lo que sea, siempre va a evitarlo o siempre va a tratar de evitarlo. Funciona bajo un algoritmo muy interesante que básicamente nos permite realizar eso. Obviamente este tipo, por ejemplo, esto de aquí es inevitable porque básicamente al realizar curvas cerradas, por ejemplo esto, pues obviamente se va a ver afectado. Pero básicamente eso es lo que hace el Pixel Perfect. Evita este tipo de curvaturas de forma como trenzadas o que hagan suciedad dentro del trazo. Vamos a crear otra capa nuevamente. ¿Qué más tenemos dentro del programa? Vamos a crear un momento, un dibujito, por así decirlo, dentro de nuestro plano. Y por ejemplo, el tema de las capas eh, funciona normal, ¿sí? Si creamos una capa acá podemos hacerlo normalmente. Tenemos los modos de fusión de las capas, algo que a mí me pareció súper necesario, por ejemplo, para hacer una multiplicación de capa, para hacer una trama de capa o para superponer la capa primeriza. También podemos modificar la opacidad de las capas y podemos duplicar las capas y también unir las capas, además de obviamente eliminarlas, también añadirlas. Aquí también tenemos la zona del color, donde encontramos los colores básicos, donde podemos controlar la opacidad del color, donde podemos encontrar una paleta de colores predefinida y también seleccionar el color de forma manual. Actualmente de pronto no le salga la pantallita que yo estoy viendo, pero básicamente nos permite seleccionar de una herramienta de seleccionador de color el color que nosotros queremos. Si por ejemplo dentro de la capa nosotros queremos reemplazar un color, escogemos el color acá en la zona y le damos acá en el botoncito de reemplazar color y automáticamente se reemplaza. Entonces por ejemplo hacemos acá, no sé, esto y ya tenemos algo completamente nuevo. Además de eso añadimos la funcionalidad avanzada de armonías cromáticas de los colores. Esto quiere decir que, por ejemplo, agarro el verde y me muestra los colores complementarios del verde, me muestra los colores análogos del verde, me muestra la triada, perdón, cromática del verde y también la monocromática del color verde. También tenemos un tramado, un dithering, que básicamente nos permite crear como cierta cantidad de puntos dentro de un trazo. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Si se dan cuenta, está empezando como a puntear dependiendo de la curvatura, básicamente el trazo. Eso sería como tal todas las funcionalidades que tendría básicas el programa, pero lo interesante de esto no es tanto eso. Ah, tenemos aquí también la herramienta de rejilla. No se ve muy bien ahora mismo porque tenemos un fondo color azul, pero por ejemplo si la quitáramos, tendríamos un fondo con las rejillas color blanco. Con estas rejillas podemos hacerlas de dos formas, podemos hacerlas diagonales y podemos hacerlas, pues, como lo vieron, de forma horizontal y vertical. Lo interesante del programa es que permite la integración de plugins de forma nativa y con los plugins podemos crear muchas cosas. ¿Qué podemos crear? Plugins que nos permitan automatizar el flujo de trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer un rápido dibujo. Sé que no estoy haciendo nada muy así, muy como quien diría, eh, básicamente algo muy complicado, pero es más que todo para mostrarles. Vamos a hacer un dibujito acá, no sé, de cualquier cosa,
para mostrarles básicamente las funcionalidades del plugin, que es lo realmente importante o lo realmente bonito de acá. Básicamente, el plugin, podemos ingresar muchos plugins. Actualmente el programa cuenta con unos 5 plugins gratuitos y desde herramientas de animación, porque el programa nativamente no tiene una herramienta de animación, pero podemos descargar un plugin que ya está actualmente disponible con algunas cositas a arreglar. Pero básicamente el programa nos permite crear animaciones completamente desde cero con un sistema de animaciones que básicamente se puede desplegar y se puede también eh, ocultar dentro de la interfaz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer plugin que tenemos disponible es la iluminación volumétrica. Trabajamos mucho en eso porque trabajamos el 3D dentro de el pixel art. Básicamente podemos crear iluminación de forma dinámica dentro del objeto con el que estamos trabajando. Como se dan cuenta, acá básicamente el sistema lo que hace es que en base a las formas y a los colores que tiene un objeto, le da cierto volumen. Entonces, por ejemplo, podemos limpiar las luces, colocar un color neón por acá, podemos elevar la luz, podemos subirla, bajarla, podemos, por ejemplo, colocarla acá. Y si nos colocamos por acá, podemos ver que respeta como el espacio o los biselados del, 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 del dibujo que hagamos, ¿no? Es inteligente el programa, el algoritmo detecta muy bien los bordes. Tiene algunos, no es perfecto, obviamente, pero definitivamente se puede seguir mejorando y llegar a un punto donde sea prácticamente una creación imponente. Básicamente podemos hacer este tipo de arte, podemos fijar las luces y ya no, las luces no se van a mover. Podemos mover el objeto, transformarlo, moverlo de aquí para acá, lo que querramos con él porque ya se aplicaron las luces dentro del objeto. También podemos encontrar, por ejemplo, esta herramienta que básicamente, por ejemplo, si tenemos algunos píxeles por acá regados que no nos hemos dado cuenta, utilizamos y los elimina automáticamente. Elimina píxeles que están regados por ahí y no están cumpliendo una función en específica. También tenemos la sombra proyectada, que básicamente lo que hace es crear una sombra por encima del dibujo que estemos realizando. Si queremos hacer una sombra por detrás, básicamente tenemos que hacer la aplicación de la herramienta, pues como tal, una capa distinta, ¿no? También tenemos el ruido analógico que básicamente le da como ese efecto de ruido a la imagen. Es de aclarar que ese tipo de efectos se van a aplicar sobre la capa actual. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo hago este dibujito acá y yo aplico el ruido analógico solamente se va a aplicar en esa capa, ¿sí? Entonces le aplico el ruido y se aplicó solo en esa capa. Además de eso, también tenemos la herramienta de simplificador de color, que lo que va a hacer es que va a quitarle, por ejemplo, este ruido, perdone, va a quitarle ese ruido, por ejemplo, y lo va a simplificar todo, ¿sí? Le va a dar como un efecto más simple, menos cantidad de volumen, menos cantidad de colores, etcétera. Y tenemos por último el desplazamiento glitch. Todas estas herramientas ya se encuentran disponibles y ya se encuentran disponibles estos plugins dentro del programa. Y básicamente este es un tutorial muy rapidito de cómo funciona. Lo ideal es que lo prueben, lo ideal es que miren y digan si necesita algunas cosas o eso es básicamente lo que hay hasta el momento. Sin embargo, como les indicamos, el programa tiene la posibilidad de integrar plugins, entonces el límite es la imaginación. Esto ha sido todo por hoy y que tengan un excelente resto de día.